Hola espectadores, bienvenidos a este Observatorio Cultural. Mi nombre es Sandrina Ortega y hoy vamos a hablar del Festival Impulso, en su primera edición que se va a celebrar aquí en la UNAM del 11 al 26 de agosto. Para hablar un poco más de este nuevo festival me acompaña Juan Ayala, Valeria Palomino y Yuriria Fanjul. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, este festival que va a comenzar, que se centra un poco en las artes escénicas, también en la producción creativa, tiene muchas facetas y me gustaría comenzar por algo más sencillo, así para explicarlo. Juan, ¿qué es Impulso? Bueno, Impulso es un espacio que ha abierto la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad para abordar distintas propuestas de carácter escénico vinculables a la música, sobre todo interpretada en vivo, ¿no? Entonces, en este espectro caben muchas posibilidades. La intención sí es convocar a propuestas, digamos, de danza, propuestas de ópera, propuestas de teatro musical, y en este espectro poder abordar una serie de obras, digamos, no muy conocidas, de autores muy conocidos, por un lado, y por otro lado también comisionar esas puestas en escena a artistas contemporáneos. Por otro lado, también abrir un espacio, digamos, a jóvenes o a compañías emergentes, a proponer una serie de propuestas a través de una convocatoria, en una selección de la misma, y poder, con una selección, presentarlas en fragmentos a lo largo de el mismo festival y seleccionar una que pueda ser una comisión para el próximo año. A grandes rasgos, hay un interés muy importante de incentivar la creación artística actual, en un espectro muy amplio temático y pues vincular, digamos, al público universitario a estas iniciativas, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes. Una es la de revisitar textos y otra es la de promocionar o la de promover, producir obras de artistas jóvenes. ¿Qué obras se han retomado, por ejemplo, de las clásicas para volverlas a hacer en Impulso? Tenemos un repertorio de distintas épocas y ahora de repertorio antiguo tenemos madrigales de Monteverdi que van a estar escenificados y con una construcción dramática del director de escena. Y tenemos también, pasando por un repertorio más clásico, tenemos a Wolf Ferrari, que es una ópera, El secreto de Susana, que se representa muy poco y que además tiene varias características muy interesantes porque es una ópera de cámara, sin embargo es una ópera también para orquesta sinfónica y tenemos el enorme placer de tener a la OJUEM, que es la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, y que además es la primera vez que hacen ópera. Y finalmente, como repertorios, digamos, revisitados, es Stravinsky, Las Bodas, que es un ballet, que es una cantata ballet, y es muy interesante porque desde el punto de vista musical tiene una dotación muy peculiar, porque son 4 pianistas, 6 percusionistas, 4 solistas cantantes, coro, y el cuerpo de danza, que hace, son representaciones que tomó Stravinsky sobre bodas y la manera, canciones y textos tradicionales de las bodas rusas, y hizo esta obra extremadamente sintética, interesante, pasional y por otro lado romántica también, y que tiene mucho de la sonoridad tradicional de la música, sobre todo de Asia, de la parte oriental de Rusia, y es fantástica esa obra y se hace poco precisamente también por lo peculiar de la instrumentación. Esto forma parte del programa que va a estar disponible para el público, ¿verdad? Van a poder ir al Centro Cultural Universitario, a la Casa del Lago, a ver estas obras completas. Así es. Quiero especificar esto un poco porque hay otra parte, que es la parte de Impulso Futuro, que es la convocatoria. ¿Qué es Impulso Futuro, Yuriria? Bueno, Impulso Futuro fue una convocatoria que escribimos y es una convocatoria abierta. Invitamos a compañías de artes escénicas que estuvieran creando espectáculos nuevos, creando obras nuevas, a inscribirse. Y hubo mucho quórum y tuvimos que seleccionar solamente a 6 que van a presentar estas obras nuevas que están creando. Creo que fueron 64 Exacto, propuestas. llegaron 64 propuestas, entonces fue difícil, pero un comité grande preseleccionó, digamos, 6 que cumplían con un nivel técnico muy alto y con mucha claridad en lo que querían decir. Había un requisito, dos requisitos, tenían que tener música en vivo y tenían que tener un tema de relevancia actual
que fuera un acontecimiento que hubiera ocurrido en el último año o en 1968. Y la razón por eso es que el año que viene se presentará, Impulso va a producir en formato extendido una de esas obras, y el año que viene son los 50 años que conmemoran el 1968, y hay muchos temas que ese año quisiéramos reflexionar. Entonces, Impulso Futuro va a ser un espectáculo, un día del festival, que va a tener 15 minutos de 6 compañías presentando estas obras nuevas. Y es muy interesante porque están creando el texto y creando la música original con asesores que nosotros les proporcionamos y en espacios de ensayo que también les proporcionamos. Entonces funciona un poco como un laboratorio de ideas también, de disciplinas. Exacto, lo fundamental, digamos, es que es una creación colectiva. No hay necesariamente una jerarquía en las compañías. Están creando las compañías juntas, digamos, todos los miembros de una compañía, la música, el texto, actuándola, dirigiéndola entre ellos. Entonces es muy interesante ver cómo las artes escénicas con música en vivo se pueden crear de esa manera. Juan, un poco ya, más o menos los tres me habéis hablado de que la música tiene un papel principal en este festival y en todas las obras va a haber música en vivo. Además, he visto que en otros sitios habéis dicho que la música tiene ese poder de fijar conceptos, emociones e ideas en el espectador. Pero ¿por qué ese requisito en especial, de que la música sea en vivo? Bueno, es una característica fundamental del festival, y parece que, bueno, aunque hay antecedentes importantes en la universidad de festivales de este tipo, el espectro, digamos, institucional es muy amplio. Hay una dirección de música que tiene una programación muy intensa, muy vasta. Igualmente las disciplinas escénicas pues tienen su propia programación con criterios muy definidos y demás, pero no había un espacio en donde se conjuntaran, digamos, ambas instancias y se pudiera generar un trabajo de colaboración. El hecho de hacerlo a partir de la música interpretada en vivo, pues bueno, era un planteamiento fundamental que nos acerca evidentemente a las propuestas operísticas, que de suyo es una característica muy importante del festival, si no es exclusiva, digamos, la oferta que aquí se tiene en este ámbito operístico, sí es un eje fundamental y que no existe, digamos, en otras instancias de la coordinación. Por eso se abordó, digamos, este formato y esta característica como algo distintivo, digamos, de este festival, ¿no? En relación a otros, que hay muchísimos ya en la coordinación ahora. A propósito de la convocatoria, de lo que estábamos platicando, ¿qué tipo de propuestas habéis recibido? O sea, sobre todo con esta temática que es política, social, ¿qué tipo de propuestas, de qué temas, o sea, cómo estaban estructuradas y sobre todo haciendo referencia a lo que contaba Juan, cómo han incluido o cómo incluían en estas propuestas la música, los mismos participantes? Sí, tuvimos propuestas muy diversas, ¿no? Desde luego de gente de teatro, que además creo que cada vez más están más cerca también del panorama musical y trabajan en conjunto con músicos, es decir, no es nuevo tampoco que el teatro presente música original. Entonces tenemos compañías de teatro que tienen inclusive sus colaboradores, compositores estables, y tenemos también propuestas de danza, en las que generalmente también eligieron un compositor para trabajar esos temas en particular. Y tenemos por ahí una que otra que son que eran de músicos, que venían un poco al revés, venían desde el músico que quiere plantear y meterse más al universo de las artes escénicas. Entonces, además de elegirlos precisamente por su calidad técnica y por estar condensada su idea en relación al tema que los inspiró, también hicimos un poco un balance para tener en estas 6 propuestas algo de teatro, algo de danza y algo de ópera. Temas muy diversos, temas muy interesantes, temas desde mucho sobre la migración. Creo que también para nosotros es un monitor sobre cómo se siente hoy en día el artista o de qué cree que tiene que hablar y cómo se siente en su mundo hoy, socialmente hablando. Mucha migración, tuvimos temas sobre los desaparecidos también, sobre temas de violencia concretamente, sobre derechos humanos,
Yuri puede... Sí, pues generalmente se cree o se entiende que la ópera es este arte un poco alejado o inalcanzable de historias de amor eternas o de mitos griegos. Es que precisamente me sorprende también Exacto. que haya gente joven que haya propuesto, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el vínculo de la ópera con la gente joven? Exacto, pues no creemos que la ópera tenga que ser una cosa tan lejana o tan inalcanzable, digamos. Son temas realmente cotidianos, son temas sociales, son temas políticos, y la música tiene el poder de pegarnos muy rápidamente, al ser un lenguaje universal, pega emocionalmente de una manera que no importa si ese acontecimiento político sucedió en otro lado, al ser cantado o al ser musicalizado, nos podemos relacionar con la emoción que reside en ese conflicto. Ahora, todas nuestras compañías escogieron temas de situaciones sociales y políticas en México. Entonces hay una compañía de teatro que trabaja con títeres y máscaras, que habla de los migrantes, hacen un trazo escénico precioso sobre qué significa migrar, porque estamos en movimiento todo el tiempo, ¿no? Y es un poco un éxodo incluso, ¿no? Nos vamos de donde somos. Es tema tremendo. Hay otro tema que trata sobre violencia doméstica en un pueblo en Oaxaca, de un personaje realmente criticado en un pueblo, o sea, una persona que existe, y esta es la interpretación de este artista, de haberlo conocido y de ver cómo se relacionó con una chica que adoptó. Es un tema muy fuerte, digamos, de género. Hay un grupo de músicos punk que cuestionan la masculinidad, el deseo sexual masculino contemporáneo influido por el mundo mediático. Hay una compañía que habla sobre los derechos humanos en 1968 y cómo ese año fue un año que se violaron los derechos humanos de una manera muy cómica y clown, todo con música en vivo. En fin, son temas que realmente son cercanos, que nos involucran a todos y nos pegan a todos. Y en este caso en específico son obras y teatro musical y danza que no son estos mitos raros o, digamos, historias de amor, en fin, son cosas muy tangibles. O sea, que es una manera de acercar estas reflexiones que tienen artistas, como decía Valeria, hoy en día, reflexiones políticas, sociales, de temas actuales al público, también a través de géneros que conocen perfectamente, ¿no? Y que también son un poco más lúdicos. Bueno, gracias por esto. Y ahora seguimos precisamente quería seguir comentando de los títeres, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vayan, ahora mismo regresamos aquí en Observatorio Cultural. Estamos de regreso en Observatorio Cultural. Estamos hablando del Festival Impulso de la UNAM que comienza hoy y que espero que no se pierdan. Juan, como parte de la coordinación y que justamente este festival tiene esta parte muy importante que es la de trabajar con varias coordinaciones al mismo tiempo y generar esta relación ¿Va a haber un trabajo al futuro también que va a salir de toda esta comunicación? Sí, sin duda. O sea, en realidad parte del programa de trabajo de la coordinación es justo generar sinergias entre las distintas direcciones. O sea, ese es un elemento fundamental de este programa de trabajo. Y pues cada dirección evidentemente tiene una serie de criterios y una serie de planteamientos de programación muy específicos en relación a su propia disciplina. Y festivales como Impulso, que habrá otros también que tengan o asuman esta característica de generar sinergias entre las distintas direcciones y generar a partir de la interdisciplina, que además es un elemento fundamental de este festival en particular, este trabajo colaborativo no solo en la programación, sino en la coproducción. Es un elemento muy importante generar en la misma instancia universitaria coproducciones, digamos, entre las distintas áreas de la universidad y particularmente de la coordinación. Creo que es un valor importantísimo porque los resultados, la suma de este talento, de este esfuerzo de optimización de recursos, de sinergias en todos sentidos, operativas, financieras, artísticas,
Creo que pocas instituciones se dan con esta fuerza, con esta vitalidad como en la universidad, justamente por esta vocación de búsqueda, de experimentación, de generación de contenido, que creo que es algo que caracteriza en muchos sentidos pues muchas de las acciones de la universidad, más en materia cultural. Entonces, sí, sin duda el futuro, las próximas ediciones de un festival como Impulso estarán permeadas de esto, indiscutiblemente, o sea, de un trabajo mucho más cercano entre las direcciones, coordinados por pues la propia coordinación, por supuesto, pero ocupando, digamos, estos espacios como un ejemplo o como una oportunidad importante para potenciar los contenidos que queremos desarrollar. Precisamente ahora que estás comentando, Juan, el futuro, el próximo festival, Impulso 2018, hay una parte, ¿no?, dentro de, estábamos comentando este Impulso Futuro, que son estas 6 obras que se presentan 15 minutos, que son de las compañías jóvenes, después están las que revisitan estos textos clásicos, y también hay una parte dentro de ese que es la obra en proceso. ¿Cómo funciona la obra en proceso, ese laboratorio de creación? El funcionamiento es distinto entre las múltiples funciones que tenemos de eso y trabajo que tenemos sobre eso. La idea original se basa en que consideramos que los trabajos finales, los trabajos que se tendrían que considerar finales, habrían de pasar por una revisión previa, y no una revisión nada más del autor, sino una revisión que tenga que ver con otros grupos, con otras personas e inclusive con el público. ¿Eso por qué? Porque digamos, los Mozarts ya no existen, ¿no? Es decir, el genio que crea el solo. genio que crea solo y presenta una partitura pero terminada o un guión terminado así, y entonces es una obra maestra, pues eso hoy en día es difícil. Nosotros queremos incentivar a los autores a que trabajen en colaboración durante procesos más continuos y más prolongados para pulir todos los detalles, tanto dramáticos como estéticos, como del lenguaje. Entonces, tenemos ahora un par de cosas que entran en este programa, que son La Gran Familia, que es una obra musical que va a presentar una lectura, no está todavía escenificada, sino que presenta una lectura en Impulso, de manera que podemos escuchar la obra, al menos la obra, el texto, y podemos escuchar la música y las voces, porque es un musical, entonces son canciones y demás. Esa obra se presenta y al final hay una retroalimentación con el público. El público recibe encuestas escritas donde tiene que resolver y responder algunas preguntas específicas, y además hay una serie de preguntas-respuestas también al final. Esto con la intención de que los autores que están trabajando ahora puedan ver ya al espejo y tener una retroalimentación de cómo va su trabajo y cómo se siente. Y en segundo lugar tenemos algo que funciona un poco distinto, porque sí están trabajando sobre un texto ya escrito de Luciano Berio, que es un compositor del siglo XX, muy aclamado, con grandísimos créditos, pero aquí lo interesante es que lo están montando un grupo de actores, cuando originalmente Berio lo hubiese pensado para músicos o para cantantes específicamente. Esta es una reflexión de Berio sobre el lenguaje hablado y cómo se comporta en términos musicales, aunque no sea música. Entonces él mismo dice, esto no es particularmente música, pero tiene que ver con cómo las inflexiones de la voz cuando estamos hablando tienen una musicalidad per se, ¿sí? Un ritmo, una gógica, un fraseo, etc. Entonces, esa reflexión de Berio la estamos llevando al Centro Universitario de Teatro y estos 8 actores están presentando su interpretación de cómo hacen actores esta pieza musical. Y por lo tanto, también hay una retroalimentación, porque vamos a poder encontrar, bueno, cómo se comporta esta partitura cantada por actores. Sí se van a tener en cuenta, ahora se me ocurre preguntarte los comentarios de la gente que acude. Desde luego. A la hora de modificar la obra, o sea, la Sí. misma gente va a poder ir modificando. Sí, la gente participa, y de ahí tenemos que ver
cuál es el resultado de esta participación de la gente, o sea, cuáles son las opiniones, en qué se basan, en qué se fundamentan, y ahí se hará de nuevo sentarse a hacer un pequeño consejo, a analizar, a reflexionar sobre, bueno, los puntos comunes en los que la gente estuvo o no de acuerdo, otros expertos, porque están invitados, por supuesto, a esos montajes también los directores de las diferentes coordinaciones, los maestros, los asesores, directores de las puestas en escena, directores musicales, que estamos esperando que también su retroalimentación sea muy, muy nutrida, ¿no? Estábamos hablando ahora también de esto de que no hay un genio único, ya no se crea solo, parece ser también por todas las influencias que tenemos hoy en día y todas las imágenes, ¿no? Pero, y tú me comentabas que sí lo estáis buscando también, ¿no? ¿Cómo se ha llegado al público joven para que participe en la convocatoria? Bueno, la convocatoria se ha publicado en internet y impresos en las diferentes recintos de la UNAM y en academias, etcétera. Exactamente, bueno, la convocatoria que estamos lanzando es decir, creadores, dramaturgos, músicos, compositores que estén haciendo obras para la escena, vengan a presentarlas a este espacio en donde pueden tener una interacción con el público sobre cómo va su obra. Es un poco eso, como cuando tú eres compositor y estás escribiendo una ópera o una sinfonía o, digamos, una canción y no sabes a qué va a sonar realmente cuando esté instrumentada, este es un espacio para traer eso y en donde nosotros podemos apoyar con hacer un montaje, digamos, en proceso, y entonces el creador escucha esa obra, escucha ese texto junto con un público que es inocente, que, digamos, no tiene por qué saber lo que el otro quería decir y puede retroalimentar al creador. Entonces, las convocatorias son abiertas, estamos invitando a todos los creadores, digamos, a aportar su trabajo y a que en esta comunidad, digamos, se genere discusión y se genere retroalimentación sobre eso. Y a mejorarlo también, ¿no? Una de las premisas es precisamente el poder llevar a un terreno profesional las producciones de los jóvenes, ¿no? Que también es necesario y que también es necesario tener un espacio así. Sí, porque es muy ambicioso, digamos, impone mucho tener que presentar una obra terminada y a veces pues la tienes que presentar ante un jurado que te va a dar una beca o algo y no sabes todavía si la obra está buena o no, ¿no? Entonces este es un espacio para probar eso. Es muy interesante también que, bueno, hay dos partes, me parece, que es la parte de laboratorio, que es la que está más especializada a la gente que se dedica a las artes escénicas normalmente, y luego a un público general que puede ir a ver las obras. ¿Qué le podríamos decir al público general para que se acerque, para que también los curiosos que vayan simplemente a ver el proceso creativo de una obra que se interese como... Yo creo que justamente el convocar a compañías emergentes que no necesariamente tienen estos foros, estos espacios, un público cautivo, digamos, a lo largo de su trayectoria, es una manera de invitar a otros públicos cercanos a esos creadores emergentes, o sea, y que sin duda responden a otras dinámicas, digamos, profesionales, porque no creo que sea la misma aproximación que tuvo un creador de mi generación, por ejemplo, por decir otra generación, a alguien que tiene 20 años y está justamente en un proceso totalmente distinto. Se comunica diferente con sus amigos, incluso con sus colegas tienen otro tipo de aproximaciones. Y yo creo que esa medida nos ayuda justamente a abrir un espectro de público diverso. También a mostrarle al público universitario, al público cautivo, que no solamente se pueden esperar lo que siempre es de su interés, sino pueden abrirse a otras posibilidades exactamente, ¿no? Entonces creo que esas medidas nos llevan directamente a ir sembrando ese interés en otro tipo de público. Evidentemente el público universitario es muy amplio, es muy diverso, y creo que a través de las redes y todo el sistema, digamos, de comunicación que tiene la misma coordinación, pues ayuda, digamos, con estas estrategias a hacer un boca a boca y a poder quizá despertar el interés de alguien más que ni siquiera sospechamos quién acudiría a Impulso durante esta semana, ¿no? De inicio. Todas las obras que estamos programando son cortitas, ninguna es de más de 1 hora.
y son Se hace divertidas. fácil también. Exacto, son accesibles y son, digamos, si hay un público que no realmente nunca ha tenido una cercanía con el mundo de la ópera, este es el momento para acercarse porque son óperas muy fáciles, muy divertidas, muy lúdicas, muy estéticamente muy bonitas y además técnicamente muy altas. Son accesibles, digamos. Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos hablado de este increíble festival. Me gustaría remarcar por último que también hay talleres dirigidos a creadores, mesas de diálogos y un ciclo de cine, así que si por favor esto les ha levantado algo de interés, acudan del 11 al 26 a ver este Festival Impulso en el Centro Cultural Universitario y en la Casa del Lago. Mi nombre es Sandrina Ortega y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Hasta pronto.